Buenas tardes, estimados estudiantes. En el video de esta ocasión vamos a repasar algunos contenidos acerca del lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, y también vamos a resolver algunos de los ejercicios tanto de la guía como de la diapositiva. Primero que todo, lo que nosotros tenemos que recordar era que podíamos expresar un mensaje o transmitirlo de varias formas. El primer principio era el de no se puede no comunicar. ¿A qué nos referíamos con eso? A que aunque nosotros no estuviésemos hablando ni haciendo uso de la palabra, siempre estamos comunicando alguna cosa, ya sea incluso con algún gesto, con la posición corporal, etc. Si ustedes, por ejemplo, ante una interacción, están encogidos o encorvados, están demostrando inseguridad. Si se cruzan de brazos y solamente miran a su interlocutor, pero de todas formas no están hablando, también con eso están comunicando algo, ya sea su molestia, que están enojados, que están incómodos, etc. Y lo otro que hay que recordar es que el lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos, no necesariamente a través de las palabras, a través de lo hablado, etc. Simplemente la capacidad por la cual nosotros podemos comunicarnos con los demás. Como habíamos dicho, hay tres tipos de lenguaje que nos permiten dar este mensaje. El lenguaje verbal, lenguaje no verbal y lenguaje paraverbal. Básicamente, veamos uno por uno. Cuando hablamos del lenguaje verbal, nos estamos refiriendo al uso de la palabra, es decir, todo aquello que nosotros decimos o escribimos es el lenguaje verbal. Por lo tanto, podemos resumirlo como lenguaje verbal, uso de la palabra, tanto en el ámbito oral como en el escrito. ¿Qué otra cosa nos lo puede indicar? Verbos como dijo, exclamó, preguntó, gritó, todos aquellos que nos están indicando que algo se dijo, que algo se está hablando, que algo se está explicando. Todo eso ya nos indica que hay un componente verbal. Y eso lo vamos a explicar más adelante con respecto a los ejercicios. En tanto, en el lenguaje no verbal o en el paraverbal, tenemos elementos que son muy importantes, como la kinésica y la proxémica. Kinésica viene de movimiento, kinesis, y la proxémica de próximos, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca. ¿A qué nos referimos con esto? La kinésica se refiere a movimientos tanto del cuerpo como a los gestos que hacemos nosotros con la cara. Por ejemplo, el hecho de que estemos hablando y a lo mejor movemos las manos, o cuando ustedes están muy sorprendidos, lo primero que hacen es alzar las cejas o enarcar una de ellas, si es que no están creyendo lo que les dicen, incluso el hecho de fruncir el ceño cuando están enojados. Todo eso, por ejemplo, si no lo acompañamos de palabras, es parte del lenguaje no verbal. Sin embargo, si ustedes hacen estos gestos mientras están hablando, pasa a ser paraverbal. Así que vamos a explicar enseguida la diferencia que hay ahí. La proxémica, en tanto, habíamos dicho qué tan lejos, qué tan cerca. Es decir, no va a ser a lo mejor el mismo nivel de confianza para ustedes preguntarle a un profesor en aula cuando está explicando desde lejos en la pizarra que cuando se acerca al puesto de trabajo de ustedes, y por lo tanto, al estar más cerca, ustedes puedan preguntarle mejor. También depende del nivel de confianza, porque hay determinadas zonas, como se le llama a la relación entre las personas, de acuerdo a la confianza que se tenga. Entonces, dijimos que tanto en el lenguaje no verbal como en el paraverbal, en el ámbito oral, un elemento importante es la kinésica, que viene de movimiento. Hablamos de gestos, es decir, todos los movimientos que hacemos con la cara, arrijar la nariz, sonreír, guiñar un ojo. Movimientos, ya sea de los brazos, con la mano, cuando ustedes saludan, que agitan la mano, o la posición corporal. Ponerse pierna arriba, apoyarse en una mesa, pararse derecho, estar encorvado, etc. Y el otro elemento, que es la proxémica,
Y dijimos entonces la distancia entre los hablantes o qué tan lejos, qué tan cerca. Y otra premisa entonces que nos podrá servir para recordar esto: a mayor confianza entre los hablantes, menor será la distancia, van a estar más cerca. Por ejemplo, ustedes con sus amigos tienen mayor confianza, van a estar más cerca. A menor confianza, alguien que conocemos hace poco, mayor distancia, es decir, vamos a estar más lejos de esa persona. Ahora bien, con respecto al lenguaje paraverbal, tenemos que recordar que el prefijo para significa en apoyo de. Probablemente lo habrán visto ustedes en palabras como paradocente o paramédico. Cuando hablamos del paradocente, son todas aquellas personas que trabajan en apoyo a los docentes. O en el caso del paramédico, el que está trabajando en apoyo hacia el médico su labor. Por lo tanto, cuando hablamos de lo paraverbal, estamos hablando de todo lo que apoya a lo verbal, tanto en lo que decimos como en lo que escribimos. Por eso hablábamos, por ejemplo, que hay una sutil diferencia entre lo no verbal y lo paraverbal. No verbal sería si ustedes hacen los gestos en reemplazo de lo verbal o de lo que se habla. Pero si ustedes están utilizando esos gestos como un acompañamiento de lo que están diciendo, ahí ya no es una comunicación no verbal, sino paraverbal. En cuanto a lo paraverbal, dijimos que es lo que apoya a lo verbal. Y esto puede ser tanto en el ámbito oral como escrito. Si ustedes, por ejemplo, están diciéndole a alguien que están muy, pero muy contentos, y lo dicen con un tono sin ánimo alguno, como decir, estoy muy contento, pero no hay ningún matiz en la voz, no hay nada que lo exprese, incluso ni siquiera hay una expresión facial, lógicamente es posible que la otra persona no le va a creer, porque no está acompañando usted aquello que está diciendo con algún gesto, con algo que permita saber que efectivamente es así. Si quieren verlo incluso en algún ejemplo más concreto, en algunos dibujos animados había uno de un perrito que se llamaba Drupi, y él podía decir que estaba muy contento o muy feliz, pero lo decía sin ánimo alguno. Así que en verdad era muy difícil creerle si era así o no. Volviendo entonces a los contenidos, decíamos que lo que apoya lo verbal, en lo oral, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, el tono de voz con el que ustedes hablan, es decir, qué tan agudo, qué tan grave. Generalmente cuando es para dar alguna noticia seria o cuando hay algo más bien triste, suele ser un poco más grave. El tono de voz, en cambio, puede ser agudo cuando es para demostrar alegría, un enojo, una sensación intensa. El volumen de la voz es qué tan fuerte, o más bien qué tan bajito, qué tan despacio podemos hablar. Es decir, si hablamos fuerte, si hablamos más silenciosamente, si se grita, si se susurra, etc. El ritmo se va a referir a qué tan lento o qué tan rápido se está hablando, lo cual también tiene que ver, ya sea si hay nerviosismo, si hay calma, entre otras. Gestos faciales, tal como dijimos. Gestos como los de guiñar un ojo, sonreír, subir o bajar las cejas, entre otros, y los movimientos corporales. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes alzan un pulgar para indicar que algo está bien, o agitan la mano a modo de saludo cuando ven a su amigo o amiga desde el otro extremo del patio, y para no tener que gritarle, ustedes levantan la mano y le hacen hola o le hacen chao con ella. Y en cuanto al ámbito escrito, tenemos entonces elementos como las mayúsculas, es decir, cuando ustedes están muy enojados y quieren demostrarlo, casi como si estuvieran gritando, obviamente la persona no va a poder escucharlo escrito, pero ustedes pueden demostrar eso escribiendo todo con mayúsculas. En el caso de la negrita, que es cuando nosotros ponemos letra un poco más gruesa, lo hacemos también cuando queremos destacar alguna cosa, al igual que en el caso del subrayado o destacarlo también. Los puntos suspensivos, que son los que nos van a indicar algo, tal como el nombre lo dice, como de suspenso, algo de expectativa. Si por ejemplo ustedes dijeran que caminaba por el bosque y de pronto se encontró, ponen los puntos suspensivos para generar la expectativa en el receptor, y después entonces ustedes ponen qué fue lo que se encontró. Las comas, que indican también una pausa.
los signos de interrogación o exclamación, las comillas, que también especialmente pueden servir para indicar ironía. Y esas también se pueden hacer en lo oral con las manos. Cuando dicen, sí, pero qué simpático era, y ustedes hacen comillas con las manos, están indicando que es todo menos simpático. Y en el caso de lo escrito, esto se puede poner precisamente con ese símbolo. Entonces, si en un ejercicio nos aparece, por ejemplo, y tal persona exclamó, sabemos que un verbo como habló, preguntó, replicó, significa responder, exclamó, sabemos que hay un componente verbal, es decir, algo se dijo. Por lo tanto, ya sabemos en el ejercicio que no puede ser no verbal. Pero ahora, ¿cómo podemos saber si es verbal o es paraverbal? No es lo mismo que ustedes les digan, le expliqué lo que me preguntó, que decir, le expliqué con tono enojado lo que me explicó. Si ustedes se fijan, ahí está diciendo cómo fue el tono de voz o cómo fue la voz. No está precisando cómo lo hizo. Por lo tanto, ahí sabemos cuándo de verbal pasa a ser paraverbal, porque nos está indicando aquel elemento que acompañó lo que nosotros dijimos. El objetivo entonces era identificar acá, en distintas situaciones, si era el lenguaje verbal, no verbal o paraverbal. Vamos a revisar algunos ejercicios, tanto de las diapositivas como de la guía, para que si hay alguna duda a ustedes les pueda quedar clara, y si aún les quedaron dudas, puedan ustedes escribir el correo electrónico y preguntarlas también. Primer ejercicio dice, la señora habló con dulzura a la indefensa niña. Primero, empezamos a ver, dice habló, por lo tanto, no puede ser no verbal, tendría que ser verbal o paraverbal. Sigamos viendo, la señora habló a la niña, ¿sí? Le habló, sabemos que hay un componente verbal, pero además nos dice cómo le habló, es decir, con dulzura. En este caso, y como nos puede indicar en tono de voz, sabemos que es paraverbal. Siguiente ejercicio. Cuando él la vio, alzó sus cejas por la sorpresa. ¿Le dijo alguna cosa? No, no dijo nada. Solamente hay un gesto. Por lo tanto, estamos ante un tipo de lenguaje no verbal. Lo que explicábamos delante. Claro, muy entretenido, dijo, haciendo comillas con las manos. Sabemos que hay un componente verbal por el dijo, pero además de eso nos está precisando. ¿Qué otro gesto hizo mientras estaba diciendo eso? Aquí no hay un tono de voz, pero sí nos está diciendo qué gesto hace a su vez. Por lo tanto, se podría decir que aquí combinamos lo verbal y lo no verbal, y esta combinación fue lo que nos dio un lenguaje paraverbal, es decir, gestos más palabras. Después dice, cuando divisó a su hermana, agitó los brazos para que ella lo viera. Probablemente más de alguna vez hemos hecho para que alguien nos vea, como no podemos gritarle o estamos muy lejos, movemos los brazos, movemos las manos, y a lo mejor mientras más las movemos creemos que es como que habláramos más fuerte. Y en este caso tampoco dijo ninguna cosa, por lo tanto no es verbal, no es paraverbal, solamente está el gesto de agitar los brazos, por ende estamos ante un lenguaje no verbal. Algunas veces algunos se han equivocado en este ejercicio, así que lo vamos a clarificar acá. Cuando le preguntaron cómo estaba, levantó su pulgar. Por si acaso, nos estamos refiriendo a cuál fue la respuesta y reacción de este hablante, no de los que le preguntaron. Si bien es cierto que le preguntaron a algunos y esta parte podría ser verbal, estamos viendo cómo respondió la otra persona, y esta persona no responde hablando, sino simplemente como un gesto, que es en este caso levantar el pulgar. Por lo tanto, aquí sería lenguaje no verbal. Después dice, su voz sonaba con convicción al pronunciar ese discurso. Convicción significa seguridad, firmeza, que sabemos de lo que estamos hablando, entre otras. Hablamos de que pronuncia un discurso,
de cómo sonaba su voz, por lo tanto sabemos que es verbal. Pero hay algo más aquí. Nos dice cómo sonaba, es decir, con convicción, con firmeza, con seguridad, lo cual implica también un tono de voz. Por lo tanto, estamos acá ante un lenguaje ¿de qué tipo? Muy bien, para verbal. Después dice acá, al encontrarse con ella, le preguntó cómo estaba su pequeño. Si ustedes se fijan, no habla de ningún gesto, por lo tanto, no sería no verbal. Tendría que tener algún componente verbal, porque dice le preguntó, y sabemos que aquí algo se habló. Nos dice, por ejemplo, si había un tono de voz con el cual le pregunta, no, solamente se limita a que le preguntó. Por ende, este tipo de lenguaje sería verbal. Pasando ahora a los de la guía, también vamos a ver algunos ejercicios. Por ejemplo, dice acá, Romina guiñó un ojo a su amiga para que no dijera nada. Probablemente a muchos de ustedes les ha pasado que dicen alguna cosa o quieren hacerle una broma a alguien y le cierran el ojo como, quédate callado nomás. Aquí en este caso es algo así. Si nos fijamos, lo que quería era que la amiga no dijera nada, pero no le dice, no digas nada, que la silencio, ni mucho menos. Simplemente se lo expresa con un gesto de complicidad como es guiñar un ojo. Por lo tanto, acá tenemos exactamente lenguaje no verbal. Después dice acá, exclamó con alegría, dando saltitos de entusiasmo. Tenemos el verbo exclamó, que ya nos indica que algo se habló, y el con alegría, que puede indicar también un tono de voz, y además tenemos el movimiento. Por lo tanto, a falta de dos elementos que van a complementar lo verbal. Por ende, este es exactamente lenguaje paraverbal. Otro ejercicio donde algunas veces es posible que algunos se equivoquen es en este. Hola, dijo Cecilia, agitando su mano al saludar. En algunos casos, había algunos que pensaban que esto era no verbal por el hecho de agitar la mano al saludar. Sin embargo, también nos está indicando que dijo, en este caso, el hola. Si dijo el hola, ya sabemos que no puede ser no verbal, porque ya nos indica que hay algo verbal aquí, pero además eso lo acompañó con un gesto de agitar la mano. Cuando hay entonces un gesto más la palabra, tal como dijimos, es paraverbal. Y en cambio acá dice, le di las indicaciones para que llegara a esa dirección. Cuando ustedes dan una indicación, es posible que en algún caso hagan algún gesto o simplemente se limiten a decir dónde queda o qué es lo que quieren decir. En este caso pasó así. Está diciendo que solamente le dio las indicaciones a la persona, pero no dice ni con qué tono de voz lo hizo, ni qué gesto, ni si movió las manos, etc. Por lo tanto, aquí sería solamente el lenguaje verbal. Otro ejercicio acá dice, mientras lo apuntaba con el dedo, replicaba todo lo que le decía. Replicar también significa responder y por lo tanto sabemos que es un verbo que nos indica que se está hablando. Están hablando aquí las dos personas, pero mientras esta persona le respondía, lo estaba apuntando con el dedo. Por lo tanto, apuntar con el dedo es un gesto que se puede utilizar para regañar a alguien. Nos está acompañando aquí lo que se dice, por lo tanto también sería paraverbal. Reiteramos que si hay alguna duda, por favor pregúntenla, consúltenla al médico. Otro ejercicio más y con esto terminamos. Dice acá, con una sola mirada, su madre le hizo entender. Probablemente a muchos de nosotros también nos pasó cuando pequeños y es algo que todavía asusta un poco. En este caso, le hizo entender, sea lo que fuere, pero no le dijo nada. Por lo tanto, no hay un elemento verbal, no puede ser paraverbal, porque
solamente lo dijo con el gesto, que en este caso fue la mirada. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Cualquier duda la pueden preguntar, cualquier consulta, etcétera, no se queden con ella, pregúntenla de todas formas y nos vemos próximamente en otro video. Muchas gracias y hasta luego.